Uno de los asuntos que más me ayudó a comprometerme con el negocio del network marketing y a estudiar la industria, a leer los libros, pero sobre todo a poner el trabajo para crear lo que se pudo crear en estos largos años que hemos tenido enfrente del network, fue comprender la naturaleza de lo que se trataba, lo que iba a ser. Y creo que ese es el fenómeno que menos comprende la gente cuando ingresa a esta industria, es lo que menos la gente conoce. Es falta de información, es demasiada falta de información y creo que entender, digamos, algunos flash de información cuando yo ingresé, entender, por ejemplo, todo el tema del acueducto, esa teoría del acueducto que está en la parte primera, creo que de la obra de Kiyosaki, El cuadrante del flujo del dinero, esa historia del acueducto que es muy conocida en la industria del network, a mí personalmente me impactó y me hizo tomar la decisión. Pero a lo largo de los años, estudiando sobre el concepto del network y lo que implicaba la profesión de ser networker, empecé a descubrir otras cosas, como por ejemplo que en la naturaleza, toda la naturaleza está tejida en red, que nuestro cuerpo, nuestras venas, nuestro cerebro, nuestras neuronas, la misma, el tejido mismo del tronco de un árbol o de la estructura de una hoja, o visto al microscopio la sola ramita de un prado, está tejido en red. Es decir, que la naturaleza se tejió en red, que el maestro, la maestría de la naturaleza o el maestro que diseñó la naturaleza tejió en red. Qué cosa más increíble. Pero también cuando vamos a todos los descubrimientos que han hecho sobre el universo, nos damos cuenta que está en red, que está tejido en red el universo, que es una red de estrellas, que es una red de asteroides, que es una red de galaxias, que es una red de fenómenos naturales en el universo y todo el cosmos al parecer está tejido como una red. Por eso la industria del network marketing tiene una base espectacular en la ciencia, por eso la industria del network tiene una base espectacular en la naturaleza misma. Pero hoy les voy a contar una historia que a ustedes jamás se les va a olvidar, como a mí nunca se me va a olvidar. Y es con una maestra, es la maestra de la naturaleza, que es de esta parte de la naturaleza, que es la araña. Noten ustedes que en las casas nosotros, cuando dejamos abandonado un rincón o cuando las personas no limpian alguna parte de la casa, cuando nosotros no hemos limpiado alguna parte de la casa, inmediatamente sale una telaraña y nosotros la quitamos como si fuera basura. Cuando yo comprendí esto que les voy a contar ahora, me quedo observándolas y las respeto más. Y cuando veo una araña, por supuesto que yo no intento matar los animales y menos una indefensa araña, al no ser que me vaya a atacar, ¿verdad? Pero cuando empiezo a ver las telarañas que hay en mi casa o en alguna cosa, en una parte de la oficina, cuando conocí esta historia que les voy a contar, empecé a observarlas, a aprender de ellas, no a desbaratarlas. Y la historia es la siguiente. La araña es un ser absolutamente maravilloso, tan increíble lo que hace que universidades del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, están investigando sobre la naturaleza de los hilos de la telaraña, sobre el por qué teje la araña una telaraña, sobre qué sustancias usa, por qué la fuerza de sus filamentos. De hecho, se ha descubierto que el filamento de una telaraña, proporcionalmente comparada con el acero, es más fuerte el filamento de una telaraña, de una simple telaraña, supera la firmeza y la dureza del acero. Eso nos tiene que asombrar a los seres humanos, fenómenos tan inexplicables para nosotros hoy en día porque no los hemos investigado y tienen alucinado a muchos investigadores en el mundo sobre cómo la telaraña, de dónde saca eso. Y una de las cosas que han encontrado es que la araña viene programada para tejer una telaraña, trae la sustancia dentro de sí, mezcla algunos elementos de la naturaleza y empieza
apenas empieza a crecer, su mayor propósito en la vida de la araña es tejer la telaraña. Pero uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Lo hace por estética? ¿Lo hace por ocuparse? No, ¿saben por qué lo hace? Porque ella sabe que es la forma más inteligente de solucionar la supervivencia. Y entonces lo que hace es que la función, y yo la verdad hasta hace muy poco, y sobre todo cuando empecé a investigar el tema de por qué el network era tan inteligente, empecé a encontrarme con esta respuesta, si es ¿por qué porque la araña teje una telaraña? Y la respuesta es porque ella, ese es su mayor propósito y lo hace porque cuando termina de tejer la telaraña, ella se alimenta de insectos, básicamente de insectos, de allí ella agarra su proteína. Y entonces cuando van volando los insectos que ella usa para alimentarse, ellos se estrellan en la telaraña. Al quedar estrellados en la telaraña ya no pueden volar, sus alas se mezclan con los hilos de la telaraña y ella va muy despacio y se los come. La araña viene programada para solucionar de una vez por todas el tema de la sobrevivencia, de la supervivencia. Lo soluciona de una vez por todas. Y entonces, ¿para qué lo soluciona? Al parecer, lo soluciona para el resto del tiempo dedicarse a ser araña, para lo cual fue creada. Que dentro de otras cosas no sabemos para qué fue creada, cuál es su función. Nosotros lo que vemos es que teje una telaraña para alimentarse, para solucionar la supervivencia. Pero no sabemos qué otras cosas hacen los insectos. ¿Quién va a saber qué hace un mosco? ¿Quién va a saber qué hace una pequeña mariposa? Es decir, cuántas cosas tendrán su función en la naturaleza que nosotros no entendemos. Pero la araña soluciona allí su sobrevivencia y no tiene que andar buscando mosquitos porque ya solucionó. Y eso me hacía pensar, cuando yo entendí esa historia, yo dije, wow, o sea que la araña, en mi concepto, es mucho más inteligente que muchos seres humanos, porque muchos seres humanos no somos capaces de solucionar la supervivencia y duramos durante toda la vida luchando por sobrevivir. ¿Cuánta gente tiene 80 años y todavía está luchando por sobrevivir? O sea que no aprendieron de la araña, no aprendieron de la araña que teje la telaraña para cazar su alimento y el resto del tiempo dedicarse a ser araña. Pues los seres humanos nos morimos, la gran mayoría de seres humanos se mueren sin solucionar el tema de la supervivencia y entonces nunca nos queda tiempo para ser seres humanos, que es para los que vinimos a este mundo, para soñar, para crear, para ser felices, para viajar el mundo, para ayudar a otros, para inventar cosas que no se han inventado, para solucionar problemas que otros no pueden solucionar, es decir, para hacer un aporte para el mundo. Y eso me encantó del network marketing, cuando yo comprendí el concepto de que creaba literalmente un networker, lo que crea es una telaraña. Eso es lo que crea un networker, una telaraña que dentro de otras cosas se extiende, se expande por el mundo y que es muy difícil que se deje expandir cuando se construye bien construida. Y eso me impactó. Entonces, networker del mundo que me están viendo, nunca se les olvide de este mensaje. Un networker real, un networker profesional, su mayor pasión es aprender a tejer la telaraña para que su proyecto empresarial se expanda por el mundo, para que su proyecto empresarial genere un legado, para que su proyecto empresarial solucione lo más importante que los seres humanos tenemos que solucionar, y es el problema de cómo vivo, dónde vivo, qué me pongo, cómo viajo, es decir, cómo me sustento. El network tiene la gran promesa de generar un activo valiosísimo para solucionar todas las grandes preguntas que los seres humanos nos hemos hecho a través de toda la historia. Y eso fue lo que yo hice. Yo entré, aprendí a construir la telaraña. Cada día aprendo más a tejerla, a aprender a que se expanda, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace un networker, y entonces ese es el mensaje que yo les tengo el día de hoy. Es la base de entender por qué casi que no es opcional. Es que literalmente casi que no es opcional. Cuando yo comprendí eso,
Para mí, hacer network marketing no fue opcional, no es una moda. Y por eso se dice que así la industria sea incomprendida, algún día los seres humanos la van a comprender en masa, porque es sabia, porque es natural, porque es inteligente y porque conecta con las grandes aspiraciones de los seres humanos. Soy José Bobadilla y estos materiales están hechos para que ustedes crezcan.